¿Quién tiene la culpa de todos tus errores? La clave del éxito en Sin Filtros es despertar temprano, dormir tarde, estudiar, orar, juntarte con gente exigente, difícil, fracasar, llorar, ser criticado, ridiculizado, juzgado e ignorado, pero nunca, nunca rendirte. Bienvenido a Sin Filtros con Omar Casanova. Yo soy su confitrión, Salomón Pendleton. Omar, bienvenido al episodio 22. Gracias, Salomón. Un placer compartir este espacio contigo como cada semana. Sí, pura diversión, y hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí se me hace que, pues la verdad, la culpa la tienes tú. Otra vez, ya se te hizo costumbre, ¿no? Tú le embarras y me echas la culpa. Sí. Pero bueno, soy buen amigo, te soporto. Vamos a hablar acerca de la culpa. Y yo creo que todos hemos cargado con eso. Pero antes de echarnos un clavado ahí, queremos recordarle a nuestros amigos y amigas que nos den un like en Insta, Face, que se suscriban a YouTube, vayan a LinkedIn, pueden vernos en Spotify, y recuerden que la razón por la que estamos aquí es para agregar valor a sus vidas. Y quien nos escucha, que pueda a través de compartir el mensaje agregar valor a la vida de otras personas. Si hay alguien en tu vida que te ha hecho la vida miserable y es el culpable de todas tus derrotas y de todas tus tristezas, mándale este episodio. No, en realidad, si quieres buscar a alguien culpable, de tu situación, de tu vida, agarra y cómprate un espejo. Con el que te cepillas los dientes todos los días. Y dijo uno, ¿con quién? Pues no te los cepillas. Muchos no. Sí, ya sé. Ok, Omar, hoy estamos con un tema que, obviamente los temas que hablamos son cosas que procuramos haber vivido, son experiencias reales, no somos expertos, pero sí creemos que Dios revela en la palabra cómo podemos lidiar con cosas reales que nos pasan a todos en la vida, que tal vez hemos vivido o estamos viviendo, y queremos platicar acerca de esta palabra, que es ¿qué hacer cuando te sientes culpable, cuando hay culpa en tu vida? Bueno, la semana pasada hablamos acerca del enojo, Ujú. ¿verdad? Del enojo y el enojo que está bien justificado y el enojo infundado. Y dándole un seguimiento de alguna manera acerca de lo que hablamos la semana pasada, vamos a hablar de la culpa, porque cuando nosotros cometemos un acto a través del enojo y llegamos y dejamos explotar el enojo y dañamos a alguien o nos dañamos a nosotros mismos o decimos cosas que después nos arrepentimos y no debíamos haber dicho, eso trae como consecuencia el sentimiento de culpabilidad. Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces, es importante echarle un ojo o prestarle atención al por qué vivimos con culpa Ujú. o por qué vivimos echando culpas, Sí. porque son las dos caras de la culpabilidad. Una, el vivir con esa cuestión constante que te oprime y que te hace sentir mal y que te pone tu estado de ánimo bajo, que te trae depresión, que es la culpabilidad en tu persona. Y otra, la irresponsabilidad de asumir las consecuencias de tus actos y te la pasas culpando a los demás. Es importante destacar las dos caras de la Sí. moneda. Ok, entonces, cuando la cagas y te sientes de la patada y dices, no manches, me enojé, lastimé a esta persona, fue una equivocación, lastimé a Dios, pequé, y ese sentimiento de culpa que es real viene sobre tu vida, ¿qué hacer con ella? Y lo que tú mencionas, a veces lo que hacemos, lo más fácil, es que tú me hiciste enojar, tú y la culpa, y lo podemos ver esto en el jardín del Edén. O sea, llega Adán y Eva, comen de la fruta prohibida, y Dios dice, a ver, Adán, ¿qué pasó? Y Adán, ¿qué dijo? ¿Me siento culpable? No, dijo, esa mujer que me diste, la mujer que me diste, Dios. Y la mujer, a ver qué pasó, Eva. Y Eva dijo, no, la víbora. A ver, y la víbora, nomás porque no tenía quien echarle culpa, sino también le hubiera echado la culpa. La ardilla. La ardilla, y la ardilla, el chango. Y, o sea, ¿qué pasa? Que muchas veces, como no podemos lidiar con este sentimiento de culpa, ¿sí? Que pasamos la pelota, ¿sí? Le echamos la culpa. Ojo, nos hacemos la víctima.
Sí, sí, no, es que, o sea, y vamos con el psicólogo y el psicólogo dice, no, es que la razón por la que tú estás así es que tú eres una minoría. Y como tú eres una minoría y tú estás en un pueblo afligido donde viene todas las personas te están atacando a ti y todos están en tu contra porque tú eres latino, porque tú eres de color, porque tú eres mujer, porque tú eres hombre, porque tú eres viejo, porque tú eres lo que se te hinche. Ahora imagínate si eres todo lo que dijiste, si eres latino y eres de color y eres viejo. Estás más fregado. Sí, sí, sí. Entonces, la razón que estoy en la situación que estoy es Ujú. porque soy víctima y me siento culpable. Yo tomé una mala decisión, pero realmente no fue mi mala decisión, sino que mis circunstancias me han creado esto. Entonces, ¿qué hacemos? Echamos la culpa de que yo me enojé por esto o yo estoy en esta situación. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en la vida, estamos viviendo la vida y llega un punto donde ya no hay para dónde hacerse. Donde de repente te das cuenta que no manches, eres un idiota. Sí, O sea, y digo, no sí. manches. Y miren, queremos ser súper transparentes y honestos con ustedes. Yo cuando me he equivocado, cuando me he pecado, cuando yo ¿Ayer? eh, Esta deliberadamente, mañana. sí, o sea, cuando tú dices, no manches, o Sí. sea, qué menso, o sea, ¿por qué hice eso? Busco, es que yo hice esto porque fulana de tal hizo, porque mi esposa, porque mi suegra, porque mi jefe. Es que yo robé porque la excusa que tú quieres. Y la excusa es echarle la culpa a otros. Es ahí donde tenemos que trabajar primero que nada, ¿no? Sí, mira, siempre digo, echa un vistazo a cómo vivimos el día de hoy, ¿no? Dijiste algo clave, ¿no? El origen en el Edén, cómo empezó luego, eh, la historia, la historia de la humanidad empezó así, echando culpas. Al echar tú la culpa a alguien más es quitarte responsabilidad de tus acciones. Simple y sencillamente, Ujú, cada que culpamos a terceras personas de nuestra condición, ujú. estamos quitándonos la responsabilidad que nos corresponde. Cuando la manzana, pues, que se dice que fue una manzana por ponerle un fruto, ¿verdad? Como tal, no que Sí, literalmente diga que sí. fue una manzana, pero bueno, vamos a llamarle manzana, ¿no? Que cuando viene la manzanita y se la muerde Adán después que se la dio Eva y le pregunta, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? No fue ella. Ujú, Y ella fue la serpiente. ¿Podrías encontrar hoy en día, en nuestra actualidad, algo así que puedas identificar para ilustrar el vivir echando culpas? Yo te voy a poner un ejemplo, ujú, el movimiento feminista. ujú. Y aquí me voy a meter en camisa once varas, pero me encanta. Cabe hacer mención, amo a la mujer, amo la feminidad y pienso que hay que tratar a la mujer como vaso frágil. Sí, como dice la Biblia. Lo entiendo así, pero el movimiento feminista es un movimiento que va en contra de la misma mujer. Sí, va en contra de la misma mujer porque defiendes un movimiento, no defiendes la identidad de la mujer. Bueno, el ejemplo que te quería poner, hay una canción que cantan en sus manifestaciones donde decía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. O sea, pero mientras están haciendo esas manifestaciones, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas van con los pechos al aire. Estás tirándole al violador, pero estás haciendo una manifestación donde vas con una desnudez parcial y teniendo un acto, un comportamiento que lo que atraerías es precisamente eso. Y no estoy diciendo que sea justificable que un hombre, porque eso es despreciable, es Sí. reprobable, es repudiable, que alguien haga eso, pero tienes que entender que hay gente allá afuera que está mal de la cabeza y que está mal del corazón. Ujú, Entonces, el deber individual de cada persona es guardar nuestra integridad y protegernos a través de nuestra conducta. ujú. Pero el venir y decir, voy a vivir como quiera y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, como si no hubiera reglas, diciendo que todos tienen que respetar como tal tu decisión de hacer eso, y luego pasa algo y culpas al que lo hizo, eso es no asumir la responsabilidad de tus acciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te hacen algo? Fue culpa de él. Ajá. ¿Te dicen algo? Fue culpa de él. ¿Y qué pasó de lo que tú hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, pues hiciste una manifestación donde rompiste, donde rayaste monumentos, donde pintaste con spray en aerosol obras
de esculturas, donde iba pasando un señor vendiendo sus paletas y se le ocurrió pasarme a una manifestación y lo golpearon, y donde muchas personas vinieron y hicieron sus necesidades del baño al aire público y dejaron su gracia, donde muchas iban pintadas, donde muchas iban con los pechos al aire, o sea, todos las acciones que cometemos traen una consecuencia, pero es más fácil vivir echándole la culpa a los demás que asumiendo las responsabilidades de nuestras acciones. Ajá. Ok, entonces lo que tenemos que darnos cuenta es, pierdo el control cuando le echo la culpa a otros. Pierdo el control cuando le echo la culpa a otros. En el momento que yo digo, es que la razón que yo estoy aquí es por fulana de tal, X, y ya no estoy yo con el control, entre paréntesis, de hacer algo. Y al final de cuentas estamos hablando de opciones, decisiones, consecuencias. Todos los días tú y yo tenemos opciones, decisiones y consecuencias. Entonces, número uno, ¿qué pasa cuando algo pasa en mi vida? ¿Qué pasa cuando algo pasa en mi vida? Uy, estamos a vivo y todo color, o sea, sin filtros. Agua pasa por mi casa. ¿Cómo va? Cate de mi corazón. Es- El que no me lo adivine se le parte el corazón. ¿Qué es? El aguacate. Ah, o sea, bueno, ¿qué sucede cuando yo siento culpa por algo que yo hice? Hay de dos sopas. O puedo decir la culpa la tiene otra persona, echarle la culpa a mi infancia, donde nací, etcétera. O número dos, asumir la responsabilidad, que estamos hablando de dos vertientes, Ujú. y luego de repente despiertas y dices, no manches, la cagué, me equivoqué. La vida se te va o se nos va en un abrir y cerrar de ojos, Salomón. Y entiendo que no todos venimos de un hogar donde todo fue fácil. Ujú. Yo entiendo que algunas personas venimos de hogares disfuncionales. Yo entiendo que muchos en su infancia, en su niñez, no la tuvieron fácil. Yo entiendo que muchos crecieron en una situación precaria. Es entendible. Y puedes decir cuando eras niño, pues no es mi culpa. Pero llega un momento cuando tú llegas a tener conciencia propia y libertad de decisión y te vuelves un adulto, esas culpas o esas situaciones de tu infancia ya quedaron viejas. Ya no tienen por qué dictaminar tu presente y por lo tanto no tienen por qué dictaminar hacia qué rumbo vas, porque ya estamos hablando de decisiones. Y en la toma de decisiones vienen las consecuencias. Cuando tú ya eres adulto ya no puedes seguir culpando a tu infancia. Sí, entiendo que hay secuelas, entiendo que hay cosas que tratar, entiendo que hay heridas que sanar, lo entiendo, pero no puedes seguir echando una culpa a cómo fuiste criado. Yo he conocido muchas personas que decían, me tocó vivir una de esas situaciones, ¿verdad? Que decían, yo no puedo dar amor porque a mí nunca me enseñaron cómo dar amor. No, pero es tu decisión cambiar. Ujú. Si tú tienes una esposa a tu lado que es cariñosa y que te ama, pero tú no creciste viendo a un papá que era cariñoso con tu mamá, tú no puedes justificar tu acción del presente al decir, no voy a ser cariñoso con ella porque mi papá nunca me enseñó ni vi a mi papá no ser cariñoso con mi mamá. No, tú eres una persona adulta con libertad de decisión y con poder de ejecución. Así que, ¿sabes qué? Esto es lo que me tocó vivir en mi infancia, pero yo no quiero repetir la historia. Ajá. Yo no quiero repetir el mismo patrón. Yo sé las consecuencias que me trajo el no ver a un papá cariñoso y yo no quiero eso para mis hijos. Voy a ser un papá cariñoso. Sí, eso me encanta. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente despertamos y nos damos cuenta que no somos un papá cariñoso, por ejemplo, y decimos, no manches, me siento culpable. Y a todos nos ha pasado, que de repente despertamos un día y nuestras acciones nos damos cuenta que somos responsables de ellos, que ya no somos víctimas. Ya nos dimos cuenta que no somos víctimas, que tengo el poder de decisión. Víctimas. Las víctimas. Pero ahora sí vamos al siguiente paso, al siguiente punto, es que yo realmente he estado tomando decisiones que me han traído a un lugar oscuro, un lugar donde digo, no manches, soy de lo peor. Estoy haciendo cosas malas, estúpidas, dañando a la gente que más amo. ¿Qué hacer ahora sí con esa culpa? Entregarla. ¿Al cartero? Ni al panadero ni al cartero. Tienes que entregar tu culpa porque nosotros no fuimos diseñados
en el modelo de Dios para vivir cargando un peso que no nos va a dejar avanzar. Y la culpa es un peso que no te deja avanzar, la culpa es un ancla que no te deja moverte, la culpa es algo que está diseñado para que no crezcas. Es como poner un peso en tu espalda. Tú me dijiste una frase hace ratito. Sí, y ya se me olvidó. Sí, la culpa, dijiste, la culpa del pasado es una losa tan pesada que no te deja avanzar. Que no te deja avanzar. Vivir con la culpa del ayer, vivir con la culpa del pasado, no vas a poder vivir a tu máxima plenitud en el presente y no vas a alcanzar tus objetivos del futuro porque simple y sencillamente no estamos diseñados para cargar con eso. Dios no nos hizo para que vivamos prisioneros. Dios nos hizo para vivir en libertad. Para eso apareció, dice, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero para esto apareció Dios, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo. Entonces, Dios nos quiere en total libertad. Entonces, la culpa no es algo que tú puedas por ti mismo deshacer o destruir, porque esa culpa viene como consecuencia de cosas que hiciste, o viene por consecuencia de cosas que no hiciste que sí debiste haber hecho. Y el único que puede cambiar tu situación y quitarte ese peso de tu espalda, esa losa que no te deja avanzar, se llama Jesucristo. Y estamos hablando no desde un punto de vista religioso, ni estamos hablando desde un punto de vista de holy. Estamos hablando desde la realidad de cómo Dios nos creó y cómo Dios quiere que vivamos de manera plena. Y te dice, ven a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. ¿Quién está trabajado y cansado? Aquel que ejerció algo o que estuvo bajo un trabajo intenso. Te provoca cansancio, necesitas descanso. Dios te dice, no vas a poder descansar por ti mismo. Ven a mí. Ven a mí. Si estás trabajado, si estás cargado, si estás viviendo con culpas, si ya te cansaste de estar cargando esa losa sobre tu espalda, ven a mí, dámela. Yo te quiero dar descanso. Wow. Entonces, si tú sientes culpa y dices, sí, me he equivocado, ¿qué tenemos que hacer? Ok, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Ve delante de Dios y pide perdón. Y yo he estado analizando nuestros podcasts y cada vez parece que hablamos más del poder del perdón y de pedir perdón. ¿Y qué pasa? Que Dios, cuando tú pides perdón, Dios te lava y Él borra, dice que Él lleva tus iniquidades de hasta lo profundo de la mar y que no se acuerda más de ellos. Entonces, si Dios no se acuerda de cuando tú pides perdón de Dios, ¿por qué te acuerdas tú? ¿Por qué vuelves a visitar esa culpa donde Dios ya te perdonó? Cuando tú pides perdón, Él borra. Dice la Biblia que con su sangre lo hace más blanco que la nieve. Ahora, a veces nos pasa que decimos, no manches, es que yo sí cierto la regué tan gacho. ¿Y a poco Dios me va a perdonar? Pues sí, hay un caso en la Biblia donde tenemos dos personas que negaron a Jesús, que es Pedro y Judas. Pedro negó a Jesús y pidió perdón y Jesús lo perdonó. Judas traicionó a Jesús, pidió perdón, pero fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque él pensó que lo que había dicho no tenía, se sentían culpables los dos se sintieron culpables, pero uno pidió perdón y dijo, la gracia de Dios es suficiente para mí, y Judas dijo, no creo que mi pecado sea suficiente, o sea, que Dios sea tan bueno que pueda perdonar mi pecado que hice tan grande, y fue y se ahorcó. Judas supo cuando pasó y cuando entregó a Jesús y cuando vio lo que se venía, él se sintió profundamente culpable. La culpa lo carcomió, la culpa lo consumió. Y hace rato platicábamos algo que siento que Dios me habló a mi corazón. Los dos cometieron un error y los dos sintieron culpa, pero el resultado de cada uno de ellos fue diferente, ¿verdad? Y los dos caminaron con Jesús. Los dos vieron el ejemplo de Jesús, los dos vieron los milagros de Jesús, los dos recibieron la enseñanza y la instrucción de Jesús, y los dos vieron el ejemplo de Jesús. Y los dos, a pesar de haber sentido la culpa de lo que hicieron, tuvieron un resultado diferente. Ahora, hay algo que yo nunca me había puesto a pensar y que yo nunca había identificado como tal, pero en la Biblia, en los detalles, te enseña mucho. Lo que no está escrito
entre líneas puedes leerlo. Por ejemplo, algo de lo que hizo Pedro cuando negó a Jesús y se arrepintió y le pesó en su corazón, dice que lloró amargamente. O sea, no se le escurrieron dos lagrimitas. No, nada más lloró. Cuando habla de llorar amargamente, imagínate, o sea, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos llorado un llanto así, un llanto que nos derramamos, ¿no? De cómo nos sentimos. Eso fue liberador para Pedro, es lo que se le conoce como catarsis, ¿no? Que te limpias a través del llanto de todo el peso que traes. Sí. La Biblia no registra, no dice que Judas haya llorado. No pasó no sintió de manera emocional esa liberación de ese peso de la culpa. Ahora tú no estoy diciendo que forzosamente para no sentir culpa tienes que llorar. Estoy poniéndolo como un dato, como un ejemplo de algo que no pasó. Todos necesitamos una válvula, como la olla de presión donde hacían los frijoles las mamás, ¿verdad? Es una válvula de liberación de vapor, porque si no tuviese esa válvula para liberar y estuviera sellado, explota de tanto vapor acumulado. Sí. Nosotros necesitamos una válvula de liberación de cuando se nos acumula todo. Y esa válvula de liberación se da a través del llanto. Por eso Dios nos hizo con cada una de las emociones que nos hizo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que soltárselo. Ven a mí si tú estás cargado. Ven a mí, dice Jesús, si estás trabajado, yo te voy a dar descanso. Acércate a los brazos de papá Dios y llora lo que tengas que llorar y siente su poder liberador de esa culpa que Él te quiere dar porque Él te quiere libre. Judas no experimentó eso, él se ahogó con su mismo peso de culpa y su sentimiento, y como no pudo manejarlo emocionalmente, ¿qué hizo? Fue y se colgó. Sí. Pedro se desahogó delante de Dios y tuvo un nuevo comienzo. Wow. Entonces, amigo y amiga, todos cargamos culpas, todos nos equivocamos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él? Vemos el corazón de Pedro. Hey, estoy arrepentido. Su corazón era, Dios, yo me equivoqué, yo pequé, perdóname. Judas dijo, yo me equivoqué, pequé, pero fue y se ahorcó. Y es crucial que ahora, cuando pedimos perdón, ¿qué pasa? Que ya no vamos a juzgar como juzgábamos antes. O sea, porque luego dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis serás juzgado. Entonces, ¿qué sucede? Que después de que si hemos caído, que todos hemos caído y pecado, ¿qué pasa? Que ahora ya voy a ser yo más misericordioso. Mi mentor, el señor Hugh, que me enseñó a decir, hoy es el mejor día de tu vida, él me dijo, Salomón, es que dicen que no debes de juzgar, pero la neta, todos juzgamos, me decía él. Pero yo lo que juzgo con misericordia, con amor, ¿para qué? Para que si es que yo me equivoque, me juzguen con misericordia, con amor y no sean tan ásperos conmigo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a tener más humildad. Mira, nuestro manual de vida es la palabra de Dios, está en la Biblia. Y todo tiene una razón de ser, pero mientras no conozcamos lo que nos corresponde hacer, vamos a seguir viviendo la vida de tropiezo en tropiezo. Todo tiene una secuencia, ¿verdad? Entrégale tus cargas a Dios, entrégale tus culpas, Él te perdona, Él te reconstruye. Pero, ahí viene la parte que nos corresponde a nosotros hacer. Dice que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Ese trabajo no le corresponde a Dios. Dios te quita las cargas, Dios te quita las culpas, Dios te baña, te deja con lo nuevo, pero tenemos trabajo que hacer. Tenemos que empezar a reeducar. Si antes veníamos y hacíamos algo que dañaba, ¿qué tenemos que hacer? Hey, ¿cómo puedo hacer para ahora hacer lo contrario? ¿Me entiendes? Y te empiezas a reconstruir. Por eso, los que conocemos de la construcción sabemos que es más fácil construir algo la primera vez que venir y reconstruir sobre algo que ya fue edificado previamente. Es más difícil, pero no es imposible, y mucho menos si estás contando y dependiendo de la ayuda de Dios. Wow. Entonces, amigo y amiga, recuerda que hay perdón en Jesús. Él te lava, te limpia. Si tú sientes una carga y tú dices, ¿sabes qué, Salomón? Yo siento que yo me he equivocado tanto que Dios no me va a perdonar. Queremos hacer una oración y nos encantaría que repitieras con nosotros esta oración. Si tú quieres sentirte libre en Jesús, ora con nosotros así. Jesús, entra a mi corazón, perdóname, lávame de todos mis pecados. Yo soy tu hijo. Te invito a que seas rey de mi vida.
En el nombre de Jesús. Amén. Y así de sencillo es, no estoy diciendo que, así de sencillo es esto. Dios ya te perdonó. Si tú oraste de corazón, Dios te lava de toda tu maldad, de toda tu culpa, de todo lo que estamos cargando, toda esa suciedad. Dios nos hace libres, no porque seamos buenos. De hecho, yo digo, la gente dice, oye, ¿tú vas a la iglesia porque eres bueno? Digo, yo voy a la iglesia porque soy malo. La gente que va al hospital va porque es mala, no porque sea buena, ¿verdad? Entonces yo por eso voy a la iglesia, busco a Jesús porque necesito de Él constantemente. Quiero estar con Él, cerca de Él, para poder estar como Él. Sí, tenemos la tendencia, la condición humana es esa, es como cuando agarras un cerdito y lo lavas y lo bañas y le pones un moño y le pones perfume y todo y ves al cerdito, pero lo sueltas, vuelve a ir otra vez al chiquero. Oye, ¿me estás diciendo cerdito? Oye, es que desde la mañana. No, No, lo digo porque es nuestra naturaleza humana. Sí. Tenemos la tendencia de ir y hacer lo malo. Sí. Nuestra carne Sí. quiere hacer lo malo y el espíritu quiere hacer lo bueno. En Jesucristo podemos vencer. Todo depende de lo que alimentemos. Así es. Entonces, amigo y amiga, recuerde suscribirse, vaya a YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, estamos en Spotify, dele like, comparte este material si te ha sido útil a ti o crees tú que pueda ser útil para alguien. Recuerde poner una reseña, mándanos sus preguntas, nos encantaría saber qué les gustaría que platicáramos. Si hay algo que ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo tengo una pregunta acerca de esto, por favor, mándenos sus preguntas y con gusto podemos platicar de esos temas. Por supuesto, claro que sí. Excelente. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Salomón, como siempre, un placer este espacio y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, primero Dios.